vamos a hablar de las reformas en materia laboral. Ingrid nos iba a acompañar, pero tuvo una complicación de salud y está haciendo reposo. Así que estamos nosotros dos. Las reformas laborales las vamos a ver en dos clases, la de hoy y la próxima, que va a ser el miércoles que viene. Los temas correspondientes a esta parte lo vamos a separar poniendo en la última clase particularmente todo lo que tiene que ver con la extinción y la cuestión del despido discriminatorio, etc. Exceptuando el fondo de cese, que lo vamos a ver hoy. Pero nosotros vamos a ver otros aspectos que tenemos en el programa, empezando por el carácter regresivo de las reformas, la violación del principio de progresividad, qué es el principio de progresividad. Después vamos a ver el trabajo no registrado y qué pasó con esto de las indemnizaciones que contemplaba la ley de 2013. Eso nos va a abrir también la posibilidad para hablar de qué se puede hacer a partir de esa derogación. Después hablaremos de la figura del trabajador independiente con colaboradores, que es esta incorporación de la ley de bases. Y por último, a ver si es cierto, el fondo de cese. Fondo de cese, no, lo último va a ser el blanqueo. Vamos a ver si llegamos, hablaremos un poquito del blanqueo también. Del blanqueo, no del blanqueo impositivo, sino del blanqueo de relaciones laborales no registradas. Bien, empecemos por entonces la generalidad. Acá tenemos una. A ver, no se puede limpiar. Sí. No sé si se ve. Abajo. Al lado. Empecemos porque el derecho al trabajo tiene un objetivo muy específico que está sintetizado en esa frase: la protección. Esa protección no es un capricho del constituyente del año 57, esto está en el 14 bis, se incorporó en 1957 a la Constitución histórica, sino que responde básicamente a una situación de vulnerabilidad del trabajador durante toda la historia de la humanidad, pero principalmente a partir de la revolución industrial, sumada al florecimiento de las doctrinas liberales, provocó una hiperexplotación de los trabajadores. De modo que el derecho social nace como respuesta a esa explotación. Ahora bien, tampoco nace como una respuesta completa, planificada, global y definitiva. Nace con capas de protección. Primero es una cosa, por ejemplo, lo primero que se trató de limitar era la extensión de la jornada, también luego el aumento salarial, la limitación de ciertas formas de trabajo de la mujer, la edad mínima del trabajo de los niños, prohibir el trabajo debajo de la edad mínima. Todos estos hablan de un proceso dinámico de expansión. Incluso algún autor antiguo de esta facultad decía un método progresivo, es decir, había protecciones por acumulación. En algún momento, también en esta facultad, se empezó a hablar de la necesidad de entender a la progresividad en esta protección no como una descripción de un hecho, sino como un principio impulsor. Y la verdad es que tiene toda la justificación
desde el punto de vista teórico, porque si el derecho del trabajo se viene a instalar en una relación contractual donde la regla es la explotación de una situación de poder respecto a una persona vulnerable, lo que conocemos en general como explotación del trabajador, esta protección que pretende ser el derecho del trabajo no se agota hasta que no se llegue a eliminar definitivamente esa explotación. Entonces, mientras haya explotación, hay camino pendiente de avance, de expansión de la protección. Y si nosotros vemos las condiciones en que se trabaja hoy en día, y no estoy hablando del cada vez más acotado mundo de los trabajadores registrados en relación de dependencia, sino el cada vez más amplio mundo del trabajador autónomo, que no tiene ningún tipo de protección. Entonces, vemos eso. Aún dentro del trabajo dependiente vemos altísimos porcentajes de trabajo no registrado, que implica una disminución de la protección. También vemos sobreexplotación del trabajo en violación de las prohibiciones. Existe el trabajo infantil, a pesar de que está prohibido. Es decir, que hay muchísimo pendiente de lograr en ese objetivo de protección. Ergo, hay un camino de progreso de esa protección pendiente. Ahora bien, esto se teorizaba en esta facultad hace muchos años, décadas posiblemente, y no pasaba de una disquisición académica. Pero, paralelamente al debate del mundo del derecho laboral, se estaba desarrollando, incluso con anterioridad, la expansión de lo que conocemos como el derecho internacional de los derechos humanos. Este derecho internacional va a surgir como respuesta a las graves violaciones de derechos humanos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Más allá de las cuestiones filosóficas, esta es la coyuntura histórica que provocó que se dictaran, a partir del juzgamiento de los criminales de guerra, se viera la necesidad de consagrar normas universales de protección, porque no las había. Entonces, la Declaración Americana, la Declaración Universal, ambas de 1948, vienen a poner sobre, digamos, la discusión internacional la necesidad de reconocimiento de los derechos humanos. Ahora bien, son declaraciones. Las declaraciones no tienen más valor que el valor moral que puedan tener. No es una norma jurídica, no son objeto de ratificación, ni nada de eso. Entonces, la misma comunidad que llegó a elaborar esa Declaración Universal de Derechos Humanos se propone a convertirlo en tratados, es decir, convertir todo eso en un tratado de derechos humanos, es decir, una norma que fuera objeto de ratificación, que estableciera obligaciones exigibles, pero el mundo estaba dividido en dos. El mundo bipolar hacía que no hubiera consensos sobre cómo hacer un tratado con los contenidos de la Declaración de Derechos Humanos. Tal fue el disenso y esa confrontación que primero se demoraron 18 años en llegar al tratado, que fue en 1966. Y segundo, no fue un tratado, sino que fueron dos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el cual estaba más interesado Occidente, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual estaba más interesado el sector socialista. Ahora bien, el hecho de que estos dos pactos no deben malinterpretarse, como podría intentarse, porque en ambos pactos, en su redacción, en el preámbulo hay un párrafo tercero que es idéntico, o mejor dicho, que es reflejo. Cada uno de los pactos dice que los derechos consagrados en ese pacto no pueden reconocerse si no se reconoce el otro. Es decir, se destaca la interdependencia de los derechos civiles y políticos con los derechos sociales, es decir, que unos necesitan a los otros, para que entendamos que la división en dos pactos no significa que son compartimentos etánicos. Pero, respecto a los derechos civiles y políticos, podría decirse que, por lo menos Occidente, estaba mucho más avanzado en el reconocimiento de estos derechos. Piensen ustedes que los derechos civiles en general estaban reconocidos en la mayoría de los países, que la protección de estos derechos
derechos a través de los tribunales ya estaba, es decir, que había muchos derechos que no necesitaban más que un reconocimiento formal y a lo sumo una ampliación de la tutela, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales se entendió que tenían una posible limitación por el elevado costo presupuestario que significa. Si queremos decir que la educación tiene que ser universal, en muchos países eso significa muchísimos recursos que no se están destinando hoy en día. Por esa razón, el artículo 3 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dirá que los Estados partes que lo ratifican consagrarán progresivamente hasta el máximo de los recursos disponibles, no lo estoy citando de memoria, hasta el máximo de los recursos disponibles e incluso con la colaboración internacional, los derechos del pacto de DESC. En paralelo, en lo regional, se adoptaba en América la Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre, titulada originalmente, deberíamos decir, Derechos y Deberes Humanos, el llamado Pacto de San José de Costa Rica, el cual va a recoger mayormente los derechos civiles y políticos, pero contiene un artículo, el 26, 23, por ahí está, que dice los Estados partes que participen en este pacto consagrarán progresivamente los contenidos económicos y sociales de la Carta de la OEA, que es otro pacto, que es otro tratado ratificado por nuestro país. Todos estos tratados que estoy mencionando, todos están ratificados. Y excepto de la Carta de la OEA, todos los otros tienen jerarquía constitucional. Pero eso pasó mucho después. Entonces, había dos aspectos a considerar. Uno es que la consagración es inmediata y se reconocen las dificultades presupuestarias involucradas en eso. Hay aspectos que sí, qué sé yo, la libertad sindical no requiere de ningún costo, es una prohibición de injerencia en el mundo de lo sindical al Estado de los empleadores, así que no es tan costoso, pero hay aspectos que necesitan inversiones que tienen que lograrse progresivamente. Ahora, este reconocimiento implica que hay podría decirse que el aseguramiento de los derechos del pacto tiene que evolucionar. Para interpretar los pactos, todos los pactos de derechos humanos al menos tienen un comité de seguimiento. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no lo tenía en el mismo tratado, pero fue creado igual por la ONU. Estos comités de seguimiento lo que hacen son recoger los informes que hacen los estados. Este modelo existía de antes de los pactos, es el modelo OIT. Los convenios de la OIT son iguales. Hay que informar, no solamente lo ratificas y ya está. Y hay que ratificar y depositar el instrumento de ratificación. Y ahí se termina el aspecto formal para que entre en vigencia cada tratado. Pero estos tratados que hablan de derechos, tanto los derechos humanos como los de derechos sociales, llevan una obligación a posteriori, que es periódicamente que presentar un informe. Estos informes van a ser evaluados por esos comités. En la evaluación, que no es una sentencia, simplemente son opiniones que se hacen con el melifluo lenguaje de las relaciones internacionales. El comité ve con preocupación tal cosa, ve con agrado tal otra, es decir, ese tipo de terminologías tienen, pero claramente ahí hacen observaciones, objeciones y cosas a favor. Ahora bien, para revisar cada uno de los informes anuales de un pacto bastante extenso, solamente para el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social son 4 artículos, 6, 7, 8 y 9. Y tiene también derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, etc. Este comité va a crear lo que serían las guías, vamos a decirlo así, algo así como guías
para que los estados, cuando hagan aplicación del tratado, encuentren en esas guías cómo debe interpretarse cada artículo. A esto se lo llama observaciones generales. La finalidad entonces es facilitarle a los estados el cumplimiento del pacto, diciendo el artículo tal quiere decir, para poner un ejemplo, el artículo 9, que habla de los derechos a la seguridad social, dice toda persona tiene el derecho a la seguridad social, inclusive el seguro social. Terminó. Es escuetísimo. La interpretación a través de una observación general de ese artículo 9 tiene por lo menos 20 páginas. Es decir, obviamente ahí hay un montón de información de cómo debe interpretarse ese artículo 9. Y entre esas observaciones generales hay una que interpreta el artículo, no, yo dije el artículo 3, el artículo 2 que habla de la progresividad, que es la observación general número 3. Dice, ¿qué es esto de la progresividad? Básicamente es una observación general para decir qué es la progresividad. Primero, para resumirlo, no analizamos todo el detalle, la progresividad implica un avance continuo, pero no nos dice esa observación general a qué velocidad, qué objetivos, con qué plazos. Simplemente hay que demostrar que hay un avance en la protección de los derechos reconocidos en el pacto. Es decir, lo que significa que cada informe debería ser en nivel de protección superior al anterior. Este aspecto del avance continuo, que es la esencia de la progresividad, hacia el interior de los países no es más que un mandato político. ¿Por qué? Porque no se puede juridizar. ¿Qué quiere decir juridizar? No lo podemos llevar a tribunales, en principio. Porque ningún juez puede suplantar al Poder Ejecutivo diciendo cuánto y cómo debe avanzar. Pero hay otra faceta que está mencionada en la observación general número 3, que es la prohibición de regresividad, que sería la secuela de la progresividad. La prohibición de regresividad está analizada por la observación general y dice cualquier retroceso, y dice cualquier, implicará en principio quiere decir que hay algunas excepciones, pero muy acotadas, en principio una violación del pacto. Así lo dice, así de sencillo. Es violar el pacto en los casos de regresividad. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros de esta parte? Porque la regresividad sí se puede llevar a los tribunales. A diferencia de nosotros no podemos decir, a ver, el Ejecutivo Provincial tiene que crear más escuelas. Por más que deba hacerlo, no hay un juez que pueda suplantarlo al Ejecutivo. Pero si cierra escuelas el Ejecutivo, ahí puede decir, un momento, esto es regresivo. Y ha habido varios fallos que lo aplican. El primero de todos, de los más destacables, no es el primero real, pero de los destacables, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Había dos caminos para lograr la reparación de accidentes de trabajo y uno se eliminó, la acción común o acción civil, con la ley de riesgo del trabajo actual. Después de muchos argumentos, viendo si era válido o no válido, utiliza como un argumento complementario, no el principal, la idea de que eliminar esta vía de reparación justamente miren lo que involucraba, trabajadores que son un sector vulnerable, y si estamos hablando de reparación de accidentes de trabajo, personas con discapacidad. O sea, se conjugaban ahí dos sectores de especial protección, implicaba un retroceso, y ese retroceso, a juicio de la Corte, que aplica para eso la observación general número 3 y la cita expresamente, implica la posible responsabilidad internacional del Estado. ¿Por qué? Por violación del pacto. Por esta razón y otras más, por eso digo que es un argumento complementario, declara inconstitucional esa derogación. Ahora bien, al citar la observación general número 3, dice, y este es quizás el argumento más destacable,
que las observaciones generales responden a aquella expresión del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que enumera los instrumentos de derechos humanos y después dice en las condiciones de su vigencia. O sea que las observaciones generales de todos esos instrumentos de derechos humanos entran en esas condiciones de su vigencia. Y la Corte además destaca, como no hay una instancia posterior a los comités, esta es la interpretación última y final del sentido que tienen las cláusulas de los convenios internacionales. Es decir, la Corte no se pone por encima, reconoce que la última palabra va a ser el comité cuando diga esto se adecua o no se adecua al pacto, tal o cual resolución de un país. Esto significó que la Corte recogió, incluso citando fallos de tribunales europeos, la Corte recogió el principio de progresividad tal y cual lo describe la observación general número 3. Y habilitó desde el máximo tribunal entonces el control de la no regresividad, porque todo juez ahora puede plantearse si es regresivo o no regresivo. No todo, insisto, no podrá el juez decir acá no se está cumpliendo con la progresividad porque no hay avance, porque el avance no tiene tarifa. Si hubiera alguna norma internacional que dijera a tal año hay que lograr tal resultado, pero no son así las normas de derecho internacional, especialmente las de derechos humanos. De modo que los jueces sí tienen ese resorte de decir todo lo que vaya para atrás, que retroceda, que reduzca los niveles de protección, sí se puede fiscalizar, sí se puede controlar y se puede invocar como argumento de inconstitucionalidad. Por eso es importante tener en cuenta que las reformas regresivas, como las que vamos a analizar en el transcurso de la clase de hoy y la próxima, están confrontando con el principio de progresividad porque son justamente eso, regresivas. Esto nos plantea un horizonte de posibles acciones, que es las acciones judiciales. Por supuesto que no estoy haciendo ahora juicio de las cuestiones políticas, sino de las acciones judiciales. Entonces, esta progresividad es muy potente. El hecho de que haya sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, provocando luego una catarata de fallos de distintos niveles que también la citan y la recogen. No es lo mismo que la progresividad sea citada por un juez de primera instancia por primera vez a que ya la haya citado la Corte. Nos permite pensar entonces en términos de cuestionamiento de alguna de estas reformas. Esto entonces en cuanto a el enfoque general de la progresividad y la protección de los derechos en este nivel. La idea de que nosotros a través de los tribunales podríamos llegar a cuestionar, ojo, esto no garantiza el resultado tampoco, podríamos llegar a cuestionar las reformas regresivas, no quiere decir que partimos de un piso de justicia, ¿no? Todavía falta el progreso, es decir, tenemos que evitar retroceder para seguir avanzando. Me siento leninista, dar un paso atrás. Esto entonces en términos generales la cuestión de la progresividad, la cual como puse de resalto fue incorporada a partir de los instrumentos de derechos humanos por una causa típicamente laboral, accidente de trabajo. O sea, sin dudas estamos hablando de una progresividad que está en la médula del derecho al trabajo y, como decíamos al principio, se explica por la finalidad que tiene el derecho al trabajo. Perdón, fallo Aquino, ¿no? Aquino, sí, Aquino con cargos servicios industriales. Año 2004, 2006, por ahí, principios de siglo. Bien, el segundo tema que vamos a ver tiene que ver con una derogación justamente y la cuestión del trabajo no registrado. Decía recién que el mundo del trabajo está, del trabajo dependiente, vamos a decir mejor, está perdiendo espacio en el mundo de las relaciones sociales por las nuevas configuraciones del trabajo, la uberización de la economía, las plataformas, el teletrabajo,
los supuestos trabajos autónomos. Hay todo un universo de trabajos que por lo general en lo que tiene que ver con lo registral aparece como monotributo, que el monotributo es solamente una categoría impositiva, pero también es una forma de facturar los trabajos autónomos, y de ahí viene lo de que se trabaja como monotributista. En realidad se trabaja como autónomo, se factura como monotributista. Y este trabajo es el que crece en los últimos años, pero hace muchos años, el trabajo en relación de dependencia registrado no crece. Crece el trabajo autónomo. Quiere decir que, aunque tomemos solamente la expansión de la población, el crecimiento vegetativo de la población, que genera por lo tanto un aumento del trabajo, ese trabajo no se ve reflejado en relaciones de trabajo dependiente, se ve reflejado en estas nuevas formas. Lo que nos habla de registración, y hablar de registración, trabajo no registrado, tiene que ver con el trabajo en relación de dependencia formal, que se da básicamente en el mundo de las relaciones privadas, ¿no?, del Estado. Lo que no quiere decir que no haya este mismo tipo de vicios y trabajos no registrados en el Estado. Lo que pasa es que no tienen soluciones desde el derecho al trabajo. Deberían tenerlas desde el derecho administrativo o desde el derecho constitucional. El derecho al trabajo siempre se ocupó del problema de la registración porque no solamente había una obligación de registrar, sino también todo un sistema de sanciones al trabajo no registrado. Las faltas laborales, las infracciones al cumplimiento de las leyes laborales, en el régimen de inspecciones que instrumenta el poder de policía del Estado, son de tres categorías: leves, graves y muy graves. Entre las graves están los deficientes registraciones. Por ejemplo, trabaja en una categoría y está registrado en otra, pero está registrado. Y la falta de registro, la ausencia de registro, es una falta muy grave. Y no hay una calificación superior, es decir, es la más alta de las infracciones. Esto significó que hubiera todo un poder de policía, de inspecciones, de multas, de sanciones, que se expandió el mecanismo para tratar de provocar la registración de forma forzada con el certificado de infracciones que se les pide a todos los que contratan con el Estado. Obviamente, si hay infracciones, hay un registro de infracciones que funciona para poder graduar las reincidencias, para usar una terminología del derecho penal. Esos registros de infracciones permiten hacer un historial de las personas y ver, bueno, quién fue infraccionado. Quien pretende contratar con el Estado tiene que obtener el certificado negativo de infracciones para poder ser contratado por el Estado, y entonces ahí se utiliza el poder de contratación del Estado, tanto sea para licitaciones, para compras, para explotación de servicios o lo que sea. Y así todos tenemos un trabajo negro de actividades industriales. En algún momento, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, se quiso mejorar este sistema porque era local, el poder de fiscalización es local, provincia por provincia y ciudad autónoma, y se creó un sistema que unifica o que recibe las altas de infracciones de todas las provincias, es decir, incluso se puede consultar por internet, cualquiera puede buscar ahí si su empleador tuvo una multa. Son temporales las instrucciones ahí, pero se pueden evitar si uno paga la multa. O sea, ahí van los empleadores que han incumplido, que han sido sancionados y que luego tampoco cumplieron con el pago de la multa. Este nuevo sistema nacional le agrega varios perjuicios a los que ya mencionamos, como perder todo tipo de beneficio impositivo, financiación, perder los plazos de financiación que tuvieran de bancos oficiales, es decir, toda una serie de sanciones para que la gravedad de la falta se vea reflejada en perjuicios económicos. Del resultado, bueno, nada.
seguimos teniendo enormes cantidades de trabajo no registrado. El Estado ha intentado de distintas formas, no quiere decir que haya que dejarla de lado, pero ha intentado de distintas formas de perseguir el trabajo no registrado y no ha logrado resultados. Siempre lo hay, porque lo hay de acuerdo a las vicisitudes económicas, no de acuerdo a las reglas o sanciones. Pueden ser más graves las multas, pero mientras no se pongan multas o no haya inspecciones, es lo mismo que nada. De modo que el rol del Estado es insuficiente para perseguir el trabajo no registrado. En el año 1991 se dicta la ley 24.013, la que va a contemplar una serie de normas respecto a qué está registrado, cosa que no estaba definida hasta entonces, y lo decía en su artículo 7, lo digo en pasado porque fue modificado esto, lo decía de esta forma: estar registrado significa que un empleador incorporó al trabajador en su documentación laboral interna. El libro que se suele decir, en la jerga nosotros decimos el libro del artículo 52, porque está en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es un libro igual que los libros de contabilidad y tiene las mismas reglas, las mismas exigencias, la intervención del Ministerio de Trabajo antes de empezar a usarlo, etcétera, etcétera. Así era en ese momento que todo se hacía en papel. Hasta 1991 todavía se usaba mucho el papel, entonces esa es una de las exigencias para que una persona esté registrada. Pero hay un registro externo que se creó más o menos para la misma época, que es el registro único, el sistema único de registro laboral, que unifica lo que antes era la inscripción en la Caja Nacional Jubilatoria, en la obra social, en la Caja de Asignaciones Familiares, lo unificó todo. Ahora hay un único registro desde esas mismas fechas. Este sistema único de registro laboral es externo, es decir, el empleador tiene que exteriorizar la relación laboral frente a un organismo estatal. Con el tiempo se fue perfeccionando este último y se estableció que, además de inscribirse, el momento para inscribir a un trabajador es antes de que empiece a trabajar. A esto se llama clave de alta temprana. Lo de temprano viene a cuento de que tiene que ser antes, porque hace muchos años atrás, desde que comenzaba a trabajar la persona, había un plazo para inscribirlo. Entonces, cuando caía el inspector, le decían: vos decís que estás hace 15 días o de la semana pasada, para no entrar en infracción. Para evitar esta presión sobre los trabajadores que tuvieran que mentir, ahora no puede haber, por ninguna circunstancia, un trabajador que haya entrado a trabajar sin que antes no aparezca en el registro laboral que administra ANSES. Por eso llaman clave de alta temprana. Además de eso, tiene que hacer todos los meses una declaración jurada con la nómina de los trabajadores, los salarios que pagó a cada uno. Y esto es una declaración jurada muy detallada, porque de eso depende que esas personas se jubilen el día de mañana. Y en función de eso, pagar los aportes y cotizaciones. Todos los meses. Declaración jurada y pago. Declaración jurada y pago. Por último, tiene que dar un certificado al finalizar la relación laboral, que se llama Certificado de Servicios y Remuneraciones, un formulario de ANSES, que cuando uno lo junta a todos, hace la historia laboral para el momento que se va a jubilar. Tengo 10 certificados de servicios y remuneraciones porque tuve 10 trabajos, los llevo y con esto pruebo que tuve 30 años de trabajo o más y que entonces me puedo jubilar. Todo eso a través de ese registro. Esto decía el artículo 7, que tienen que estar en los dos registros y estas son las consecuencias de estar en los registros. Claro, la consecuencia que mencioné como al pasar es que del registro se deriva el deber de pagar las cotizaciones todos los meses. Del registro interno no surge automáticamente una obligación, pero sí surge una, llamémosle, desventaja para el empleador y ventaja para el trabajador, que es la prueba de la relación laboral. Los contratos de trabajo se pueden hacer sin escribir una sola palabra, simplemente acuerdo de palabra que tenga 2 o 3 contenidos básicos.
Contenido esencial, dice el artículo 46. ¿Qué diría yo que es contenido esencial? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y ya está, y eso es un contrato de trabajo. ¿Figura allí en ese acuerdo las vacaciones? No, pero están en la ley. ¿Figura qué salario van a pagar? No, pero está en la escala salarial. Entonces, es un acuerdo que la más de las veces no tiene testigos, no tenemos cómo probarlo, pero como tiene que estar, antes de empezar a trabajar, registrado, afuera también, en el registro interno, ya ese trabajador, si el día de mañana tiene un conflicto, le dice al juez: mire el libro del artículo 52, que yo ahí estoy, ya está aprobado el contrato de trabajo. Bueno, este otro aspecto también es el que se busca evitar a través del trabajo no registrado. La posibilidad de ejercicio de los derechos de los trabajadores, el costo de la seguridad social y el ejercicio de los derechos de los trabajadores, que no son menores ni diferentes contra lo que circula en el mundo del trabajo, y que es una versión absolutamente interesada, que por estar en negro no se tienen derechos. No, por el contrario, se tienen exactamente los mismos derechos. Lo que se tiene es dificultad para probar la condición de trabajo, pero los derechos son, ninguno es inferior. Y hasta antes de la ley de bases había derechos mejores, estando en negro que estando en negro. Disculpen, no debería decir en negro, pero se me va a escapar. Estando no registrado que estando registrado. Bueno, este es el problema de la ausencia de registro, que como dijimos, como tiene estos objetivos, limitar los derechos de los trabajadores, o sea, profundizar la explotación, y por el otro lado, a evitarse el costo de la seguridad social, tiene un estímulo permanente. Y el estímulo va a ser siempre que es un buen negocio. Sigue siendo un buen negocio contra todo lo que se pueda pensar, es un buen negocio. ¿Cuándo va a dejar de haber trabajo en negro? Cuando se acabe el buen negocio. Hay que encontrar la fórmula, que todavía no fue hallada, para decir, bueno, esto es un mal negocio, y ahí automáticamente desaparece. Porque la motivación es económica, básicamente. En 1991, esa ley, la 24.013, luego de definir lo que es la relación de trabajo registrada, a continuación crea un sistema de indemnizaciones por la ausencia de registro. Los artículos 8, 9 y 10 definían distintos tipos de no registración. El 8, la ausencia total. El 9, la registración a partir de una fecha posterior al ingreso real. Y el 10, la falta de registración de parte de la remuneración. El trabajo, entonces, puede ser. ¿Tenéis por ahí? Sí, por acá lo tengo. Dale. Bueno, mientras lo buscas yo sigo. El trabajo entonces puede ser no registrado o deficientemente registrado. 9 y 10 son dos formas de deficiencia. Estas situaciones podrían pensarse algunas más, pero la ley prefirió definir y tipificar estas tres situaciones. Le permitían a un trabajador intimar a la regularización de la relación laboral sin tener que sacrificar el empleo, es decir, manteniendo la relación, y si el empleador corregía la registración en un plazo de 30 días que tenía para hacerlo, todo perfecto. Se convertía entonces en una relación laboral correctamente registrada, una relación laboral correctamente registrada, y continuaba así. Para el empleador, ahí está. Vale, gracias. Para el empleador, esto obviamente no era gratis, porque si él reconocía una relación laboral sin registro, debía para atrás todos los aportes a seguridad social. Razón por la cual prácticamente no hay ejemplos, algunos hay, pero no hay casos en los cuales hecha esta intimación hubo objetos. Y además, el legislador, en forma precavida, pensó: si hace esta intimación cualquier trabajador, es posible que sufra represalias. Y entonces, para tratar de evitar esas represalias, el artículo 15, que está acá citado, duplicaba las indemnizaciones por despido durante 2 años desde la intimación. Esto significaba que si el empleador quería represaliar a ese trabajador porque le reclamó, tenía que pagar el doble. Hagamos una cuenta. Los artículos 8, 9 y 10 siempre
establecieron que la indemnización era el 25% de lo abonado en negro. En el artículo 8, todo lo abonado en negro, porque no sé, nada se registró. En el artículo 9 hay un periodo de tiempo abonados en registro, el 25% de todo eso. En el artículo 10, por ahí son montos mensuales, todos juntos se sumaban y se sacaba el 25%. Debía ser actualizado recién. De modo que, vamos a suponer, si estuve todo un año trabajando de forma no registrada, la indemnización del artículo 8, la más sencilla para considerar, son 3 salarios, una cuarta parte. Hasta ahí me siguen, ¿no? Yo sé que todos ustedes vinieron a esta clase porque les gustan las matemáticas, así que vamos a estar haciendo cuentas todo el tiempo. Además, la indemnización por despido es de un mes de remuneración, la mejor remuneración normal y habitual, etcétera, etcétera, pero es un mes por cada año, o sea que la duplicación lo que agrega es un mes. 3 por el artículo 8 y 1 por la duplicación del 15. O sea que por cada año no registrado son 4 meses de remuneración. Fíjate que no es poca plata, ¿no? Es importante. Bueno, se calcula, los cálculos que ha hecho, hice el mío, que las remuneraciones que se pagan sin registro, es decir, que omiten todo lo que tiene que ver con seguridad social, seguros obligatorios, etc., se ahorran un 50%, no, perdón, que el costo de todo eso es un 50% de lo que se paga, o sea, un tercio. En las remuneraciones de un año, si aplicamos ese tercio, es decir, lo que se dejó de pagar, ¿no? Son 12, son 6 más lo que se dejó de pagar, siguen hasta acá. El empleador no pagó 6 y paga 4. Es un negocio, todavía sigue siendo negocio. Esto no tenía impacto económico real, porque se ahorró 6, es el equivalente a 6 remuneraciones, y después por la vigencia de todo esto tiene que pagar 4. Sigue siendo un negocio. Así no va a funcionar. Profe, tengo una apreciación con un dato. Sí. Que se calcula que hay 7 millones de trabajadores en negro en la Argentina. Entonces, sobre ese dato que vos das, inclusive, se habla mucho de la industria del juicio, de que a partir de eso hay un negocio, y bueno, no hay más de 250.000 casos por año en la De juicio por falta de entonces, toda la justicia laboral, o sea, lo que vos ves es un porcentaje ínfimo de lo que se podría reclamar solamente por el trabajo negro. Entonces, para hablar en contra, o sea, no de una industria del juicio, sino una industria de infracción a los derechos de los trabajadores. Ese es un negocio, sigue siendo un negocio. Y la razón de ser de lo que él explica, de por qué no hay más juicios, es porque lo que el legislador prohibió en el artículo 15, que es la represalia, no es que imaginación solamente de los legisladores, los trabajadores enseguida lo piensan. Si yo le hago este reclamo, yo por ahí pierdo el empleo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una autocensura, un autodisciplinamiento de muchos trabajadores que están no registrados, que por ahí sabiendo que pueden hacer que podían hacer esto, no lo hacían porque temían perder el empleo. Los casos que hay son de trabajadores que se animaron a hacer este reclamo porque ya su peor temor estaba confirmado. Ya habían perdido el empleo porque lo habían despedido de palabra, porque los iban a despedir o porque era insoportable y tenían que dejarlo. Entonces, recién ahí digamos, se liberaban de ese temor como para poder hacer esa reclamación. Entonces, muchísimos casos de trabajo no registrados, no hay intimaciones. Y justo es decir que estas intimaciones que estaban ordenadas en el artículo 11, que también está derogado, ahí no figura, pero está derogado en el artículo 11 también, que es el mecanismo de intimación, dice que este puede ser hecho por el trabajador afectado por el sindicato de la actividad. ¿Qué mejor hubiera sido que lo hiciera el sindicato para que no hubiera represalias? Bueno, no hay casos. No hay casos. No hay intimaciones.
afirmaciones hechas por los sindicatos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, entre otras cosas, hay casi una tradición de que los sindicatos no se interesan por los trabajadores no registrados. Entre otras cosas porque no son afiliados, ni pueden ser. Entonces, con una visión un poco miope, si yo logro que lo regularicen, pueden ser potenciales afiliados, ¿no? Pero bueno, no se interesaron por esto los sindicatos. Fueron los que hubieran podido evitar las represalias. Y además porque si lo pensamos, lo vamos a hacer en la reunión de instituto acá, hay lugares donde el trabajo no registrado es verdaderamente oculto. Lo de negro tiene que ver con lo oculto, no con el color de la piel. Aunque Brasil nos reclama que cambiemos la terminología para no asociar ideas. Pero hay mucho trabajo en negro que está, o no registrado, como decir, que está a la luz del día. Piensen en la gastronomía. Demos una vuelta por acá, qué sé yo, enfrente, allá en la esquina, en el barcito, seguro que hay trabajo no registrado. O comercio. O comercio. O comercio. Es decir, o rurales. Pero rural es de los que se puede ocultar. Un poco más, no digo que se oculte de todo. ¿Le puedo dar un ejemplo de sí, lo que pasó claro. con mi papá y mi novio que trabajan en zona rural? Sí. Van al sindicato una vez por año y preguntan si están afiliados y ellos lo tienen como monotributista. Entonces le dejan toda una planilla de todas las cosas que tienen que hacer y dicen que van a hablar con el empleador. El problema es que ellos ya lo conocen y saben que tienen varios campos por la zona. Y dice, bueno, después vamos y le pedimos un cordero, tal. Ya está. Y lo arreglan. Cordero, lechones, vacas. Sí, bueno, eso pasa. Todos los años. Todos los años. Es que justamente lo que subyace acá es eso, es una relación económica donde el trabajo se lo ve como una forma de obtener una ganancia. O sea, lo que subyace a todo esto, ¿por qué está esta protección? Es porque el empresario lo que quiere es plata. O sea, no le importa si vos sos una persona, tenés una familia, tenés un techo, un alquiler que pagar, una comida, una educación. No, es un negocio. Entonces hace un cálculo sobre estos artículos y dice, me da positivo o me sale un lechón, dos lechones, le doy uno. Y esa cuestión es lo que grafica mucho la explotación capitalista, ¿no? Porque estas protecciones se dan porque hay una desigualdad muy grande. O sea, si no existiese esa desigualdad, bueno, sería una cuestión entre iguales, ¿no? Un contrato entre dos personas y bueno, si yo acuerdo de esto. Bueno, no, surge el derecho laboral y es protectorio toda la parte inicial, porque justamente subyace esa relación de desigualdad, que ya si se quieren, un poco el marxismo, pero la versión de plusvalía, digamos, ¿no? De cómo surge la explotación, que hace poquito Milei está muy contento que discursivamente la pudo rebatir. Los invito a verlo. Sí. Pero básicamente es que si vos laburas 10 horas te pagan 5. Bueno, acá incluso en el trabajo en negro no te pagan lo que corresponde. Y es de muchísima gravedad porque hoy en día el sistema de jubilación nuestro es reparto. Entonces significa que los jubilados hoy no tienen jubilación. Por eso lo que levanto, ¿no? Me parece que es para darle un poquito de dimensión a estos artículos que no son solo cuentas. Hay personas atrás y hay todo un sistema también de reparto, la jubilación, los derechos de la obra social, de la salud, del techo, de la vivienda, todo eso, la comida, la subsistencia. Entonces me parece que en esa cuestión es donde reside también esta importancia que le queremos dar a por qué inclusive estas protecciones están Y es una pequeña cosita por la parte del Estado, que si bien las relaciones que el Estado es parte, que hacen el derecho administrativo, el Estado como firmador de los tratados y de todo, y de la Constitución misma, tiene la obligación de garantizar los derechos que hacen a las condiciones de trabajo y todo. O sea, eso es obligación como Estado. Entonces, me parece que también lo que entra en juego y por qué después ya es desarrollar, pero por qué están en juego todas estas cosas que en última instancia van más allá de uno o cual, o sea, de tal o cual empleador, es que el Estado no es que no sabe que en comercio, que en gastronomía o que en rurales prolifera, sino que es una decisión también de no, por ejemplo, no hacer las inspecciones, no aplicar las multas. Bueno, es que uno lo duda. Y de hecho,
Lo que pasa muchas veces en sectores donde el trabajo no registrado es extremadamente la regla, es que los trabajadores tampoco tienen percepción de sus derechos, porque, o sea, generaciones y generaciones no los han tenido, entonces un derecho que no se tiene es medio inexistente, ¿no? En un ideario. Entonces, para mí lo que está bueno también es el rol del Estado en eso, que es el que en materia de derechos humanos, por ejemplo, es el obligado a garantizar el cumplimiento, ¿no? O sea, y en defecto del Estado, porque el Estado está sometido a los vaivenes políticos, los sindicatos tienen la función de defensa de los derechos de los trabajadores en cualquier contexto político. Deberían. Ahí estaría bueno hacer un trabajo sobre el tema de, porque el tema del trabajo agrario tiene un estatuto particular. Sí. Y a su vez también tiene un registro y un régimen, tenía un régimen de control particular, ¿sí? En su momento, el que controlable, por ahí en el 2002, exigió una libreta de trabajo rural precisamente para formalizar, bastante parecido a lo que se hacía con los trabajadores de la construcción. El servicio doméstico también. El servicio doméstico, como para intentar la formalización pero se creó también un fondo, un tipo de fondo de desempleo para los trabajadores no permanentes. Pero ¿qué pasó? En esa primera ley, en el 591, se creaba el registro que se llamaba RENATRE, de trabajadores rurales y activadores. O sea, esto es rémora del modelo agroexportador, o sea, lo rural con los activadores. Sigue siendo igual. El sindicato es el UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Activadores, y aquí, como no había plata, en ese momento obviamente, por 2001, y quien tenía territorialidad para hacer los controles, era el sindicato. Entonces, tanto el fondo común, de cese de empleo, como el registro, el control de la registración, quedaba en manos del sindicato. Ahí los corderitos volaban. Claro. Sí, sí. Después se dictó otra ley en la cual se cambió el RENATRE por el RENATEA. Cuando se estableció el ley, creo que fue en 2012, yo ni me acuerdo, me olvido los años. El estatuto donde se adecuó más a la ley de contrato de trabajo, que la ley anterior era de la época de la dictadura, cosas bastante. Entonces ahí se creó el RENATEA con más funciones de control, se le dio presupuesto, más. Y era estatal. Era estatal y, claro, y era estatal. O sea, se lo sacaron al sindicato y pasó a ser estatal. Y además de funciones de control, también tenía funciones de esto que ustedes dicen, como decía, de educación de los derechos. Yo me acuerdo que había delegaciones, para acá en La Plata hay una que sigue estando, no sé, en calle 6, pero acá en el Cinturón Hortícola, por ejemplo, en la Casa del Trabajador Rural, y se hacían cursos, había, digamos, también una idea de promoción de los derechos y de promoción de la registración. De todas formas, el trabajo rural, más o menos, por ejemplo, tuvo un 70% de informalidad. Sí, está mejorando ahora porque el campo se está despoblando. Sí. Está creando, o sea, cada vez es menos trabajador rural. 5%. Bueno, ¿qué pasó? Que en su momento, el RENATRE hizo presentó un amparo diciendo que se lo estaba perjudicando con eso de quitarle las funciones de control y obviamente quitándole la plata del fondo. Y justamente antes de asumir el gobierno de Macri, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que tenía que volver, sacarle el control al Estado y volverlo al RENATRE volverlo al sindicato pone la libertad sindical. Sí, en términos puramente teóricos, la idea no es mala. Lo que pasa es que en este contexto es terrible. ¿Por qué la idea no es mala? Porque, entre otras cosas, administra un seguro de unas prestaciones por desempleo y eso es parte de la seguridad social. Y el mismo artículo 14 dice que la seguridad social tiene que ser administrada por los interesados. Es decir, que los propios organizaciones sindicales que administren esto cumple con el artículo 14, ¿viste? Bueno, el argumento de la Corte. Y además también porque si supusiéramos que el sindicato cumple con su función realmente de defensa de los derechos de los trabajadores, qué mejor que
darle herramientas para que pueda hacerlo. Ahora, eso igual hay un abismo entre las dos cosas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Bueno, decíamos entonces que esta estimación la podían hacer los sindicatos, nunca la hicieron, los trabajadores la hacían solamente cuando ya tenían el empleo perdido de alguna forma. Por esa razón no había reclamos. A la vez había un supuesto de que había casos en los cuales, no se hubiera hecho ningún tipo de reclamación y estaban amparados, se complementaba con este artículo primero de la ley 25.323, que lo que decía es que en todos los demás casos la indemnización por despido se duplica, igual que la del artículo 15. Pero decía que no se podían sumar. O sea, si vos intimaste, la indemnización que corresponde a la duplicación. Si no intimaste, por lo menos esta otra. De modo que ahí se puede decir que el trabajo no registrado, en todos los casos, con intimación o sin intimación, genera una indemnización doble. Por eso podemos decir que el trabajador no registrado no estaba en peores condiciones que el trabajador registrado. Frente al despido, una protección mayor. Bien, dentro de estos artículos estaba uno que establecía una indemnización en el artículo 80, creo que era el 43, no me acuerdo de los dos, el 80 de la LST, que era si no entregas los certificados, una indemnización, además de la deuda por certificado. Bueno, este es el Estatuto de los Trabajadores de Casas Particulares y establecía la actualización de las deudas con las personas que trabajaban en casas particulares. Todo esto fue derogado. En realidad acá, de esto se derogó desde el artículo 8 hasta el final del capítulo. O sea, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, todo. Pero las partes importantes son las indemnizaciones de los artículos 8, 9 y 10, la duplicación de la indemnización del 15, el 16 nos habla de que también se aplica la duplicación en el despido indirecto, y el 11 que establecía el procedimiento. Todo esto se derogó. ¿Cuál es el argumento? Las leyes no tienen argumentación, salvo por algún mensaje de delegación, pero nosotros tenemos a la mano su antecedente inmediato, que es el decreto 70-2023, que hacía lo mismo, pero fue declarado inconstitucional. Y ahí sí están los argumentos. En los considerandos del decreto dicen que todo este sistema, especialmente estos dos que tenían que ver con la omisión del registro, no había sido eficiente para evitar el problema de la falta de registro, cosa que es cierto. Pero derogarlos no parece ser, ahí es donde el argumento lógico hace ruido, porque no es eficiente, por eso hay que eliminarlos. ¿Y eso cómo hace que sea más eficiente? Mejor. Por el contrario, la derogación de estas sanciones económicas por el trabajo no registrado retrocede y mucho la protección frente a este fenómeno, generando entonces no solamente la posibilidad de ahorrar esas indemnizaciones, sino también un mensaje simbólico. Ahora, los empleadores reciben que para el gobierno está bien tener trabajadores no registrados. ¿Por qué? Porque en definitiva eso es filosofía. Y yo no lo digo yo, lo dice el propio presidente. El que vale es un héroe. Bueno, esto es una forma de evasión. Es decir, eso es filosofía. Esto y estimular el trabajo no registrado es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Bueno, acá lo que tenemos que entender es que todo esto nos habla de indemnizaciones tarifadas. Es el esquema básico de reparación del derecho al trabajo. Siempre formulitas, matemáticas, por eso los exámenes van a ser con calculadora, ¿no? Es la forma sencilla de establecer indemnizaciones, la de la 45, la de la ley de riesgo del trabajo, etcétera, etcétera. Son todas matemáticas, donde tenemos un par de datos de la realidad y efectos fórmulas. A esto se le llama indemnizaciones tarifadas. Bueno, se borraron las indemnizaciones tarifadas. Eso no quiere decir que se borró el ilícito. No se derogó el ilícito, sigue estando prohibido el trabajo no registrado. Si bien en las reformas de la ley base se eliminó la obligación de tener el libro del artículo 52 con inscribirse en el registro público, ya está. Pero en definitiva era un doble
estar bien o mal, pero en definitiva en lo que importa esto no hace diferencia, porque todos los trabajadores tienen que ser registrados con clave de alta y emitirse los recibos en la plataforma de AFIP, y eso significa que todos los datos están allí, en la base de datos de AFIP, que es el de ARCA, hoy por hoy, que es el órgano recordador. De modo que son públicos estos datos, existe todavía una registración. Si no hay libro del artículo 52 es justamente porque a través de resoluciones se dijo la inscripción en el registro único suple al artículo 52. Ya está. No son dos, ahora es uno solo. Pero siempre el registro. La falta de registro no cambió, sigue siendo una infracción grave, gravísima, muy grave, la expresión, muy grave. Sigue causando los perjuicios que podemos imaginar, y que no son pocos, entre otras cosas el temor a la pérdida de empleo, pero la limitación de acceso a la defensa de los derechos, se dificulta la prueba, y el acceso a la seguridad social. No hay tarifas, pero eso no quiere decir que no puedan ser reparados estos perjuicios. ¿Por qué? Porque todo daño tiene un sistema de reparación. ¿Dónde está? En el Código Civil y Comercial. Mucho más complejo. Antijuridicidad está en el hecho de no pagar. Primer elemento de la responsabilidad civil. La omisión culposa. El daño, bueno, el daño en cuanto a su existencia, prácticamente todos lo sabemos, casi son un dato que es por todos conocido. Una persona que no tiene registro no tiene obra social, eso es un riesgo, es un no se jubila, eso también es un riesgo, no tiene prestaciones por desempleo, no tiene asignaciones familiares, no tiene seguro de vida obligatorio en caso de fallecimiento. Todo eso se puede entender que existe y no necesita demasiada prueba. El problema, la parte difícil, es que eso es cierto que es difícil. ¿Cómo decir estos daños se traducen en tal monto de indemnización? Las matemáticas no lo resolvían antes, ahora ya no las tenemos. Eso significa que nos toca a nosotros hacer el esfuerzo de plantear, como decíamos en la primera clase, plantear a los tribunales las demandas de daños y perjuicios por el trabajo no registrado, las cuales no lo van a hacer desaparecer, pero van a suplir, si se quiere, modestamente al sistema desaparecido. Modestamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que no resuelve? Que solamente va a reclamar a aquel trabajador que ya perdió el empleo. Primer paso. Eso, o sea, igual que no mejora en nada eso. A futuro no le mejora la vida a ningún trabajador que hoy está en negro. Pero esa, digamos, una tarea que nos va a tocar a nosotros como profesionales del derecho, que es construir esa idea de la necesidad de reparación del ilícito, de esa falta muy grave que es la no registración. No es, lo que digo, no es más que una posibilidad, no es tampoco una promesa, así que no nos entusiasmemos demasiado con la probabilidad de éxito, ¿no? Una cosa, si es con una tarifa, después dice, a ver, se mandó el telegrama, sí, entonces pague, señor. A tener que aceptar que por no haber cobrado o no haber tenido obra social, la reparación tiene que ser tal. No es tan lineal, es mucho más difícil por el Código Civil, pero es la vía que nos queda, sí, la vía que tenemos que explorar. No es tan cuantificable, no lo podemos no saber. Tenemos matemática. Hay uno que sí, termino con este ejemplo, hay uno que sí, porque las prestaciones por desempleo son cortas y tienen unos valores tarifados, no son indemnizaciones, son prestaciones. Pero si uno las suma todas, tenés un monto. Yo no cobré las prestaciones por desempleo, empleador, usted páguemela por el lucro cesante. Esas reparaciones por pérdida de prestaciones por desempleo han prosperado, pero es la más modesta de todas, porque son prestaciones pobres y que no duran más de, en el mejor de los casos, 18 meses, o sea, nada. Ahora, si yo tuve 10 años sin obra social, ¿cómo le pones un valor a eso?
un valor patrimonial, porque no solamente yo pagué los medicamentos, pagué el hospital, por ahí no pagué el hospital, pero no pude elegir médico, pero lo peor, no me atendí, me dieron una receta y no la compré. Es decir, no puedo decir, yo perdí plata porque compré este medicamento. No tenía plata y no lo compré. Es decir, existe lo que se llama la subatención. La persona que no tiene obra social se atiende menos. ¿Cómo le ponemos valor a eso? Posible. Ni siquiera, porque esto no pasa, podría entonces dimensionarse la pérdida por no tener obra social contando todos los tickets de farmacia y bonos que le paguen los médicos, porque no abarca lo que no me atendí. Entonces, ¿ahí no puede ser el monto, por ejemplo, un plan básico, una obra social? Y yo empecé, yo tengo una demanda iniciada con esto que explora esos argumentos, y yo lo que planteé es lo siguiente: una prestación sustitutiva. Yo tuve 6 años en negro, bueno, y la financiación de la obra social es 1/3 el trabajador, 2/3 el empleador, pagarme 2/3 de la afiliación voluntaria de idioma durante 6 años. No tiene sentencia en mi caso, así que no sé. Bueno, una prestación sustitutiva podría ser una idea. Después, ¿qué es lo que no puede usarse de la relación laboral para contabilizar en la futura jubilación? Eso ya son matemáticas muy avanzadas para poder calcular. Así que hay mucho más que decir. Recuerda la ignorancia, sí. Pero esto quiere decir entenderlo como si fuera años en los juicios, y en la justicia civil. No. O lo laboral. No, porque el fuero laboral absorbe todas las causas que haya entre trabajadores y empleadores, cualquiera sea la razón jurídica. Yo lo que les iba a dejar después para subir un modelo que hay en la Asociación de Abogados Laboralistas habían mandado con esto, desarrollado un poco, inclusive hasta las cuentas bancarias, cuánto cuesta una cuenta bancaria, el mantenimiento, una tarjeta de crédito, o sea, porque la cuenta sueldo la paga. Claro, el sueldo que entonces yo ahí les voy a, después les dejo si quieren un modelito, yo voy a borrar los datos porque yo también lo sé, pero como para que tengan también una idea de esos cálculos. Yo puedo buscar la mía y resumirla también, podemos sumarlo también. Para darle carácter. Ahora, hay un perjuicio que no necesita demostración. Y ese es el que nosotros tenemos que enfatizar, porque una persona que está sin registro tiene un padecimiento muy importante porque tiene un temor vital, ¿no? Es decir, el temor de perder el empleo no es el temor, hoy me dolió, ¿no? Se dice que el daño moral repara el dolor. Bueno, sí, está bien, me chocaron, estuve 3 días con dolor, bueno, daño moral. El temor vital, el temor de la incertidumbre, el temor a no poder ejercer los derechos cotidianos, mantenido en el tiempo, es gravísimo, porque es un estado que te condiciona toda la vida posiblemente. Condiciona tus acciones, condiciona tus planes. Vos no te podés endeudar, por ejemplo, no podés tomar un crédito, no podés hacer cuántas cosas no podés hacer por el temor de que esa condición de trabajador no registrado implique que estás en la cuerda floja. Bien, eso se repara con el daño moral, el rubro daño moral que no requiere demostración. Lo que tendremos que lograr es que los jueces pongan los pantalones y reconozcan por este rubro una suma que valga la pena. ¿Por qué lo digo? Porque en las veces que se han tenido reparaciones civiles en el fuero de trabajo, el daño moral se calcula como un porcentaje del 20% lo usual del daño patrimonial. Es un absurdo, entre otras cosas, porque el daño patrimonial tiene que ver con las remuneraciones y el daño moral con el sufrimiento. Si yo gano 10 millones de pesos, el sufrimiento vale mucho más que si yo gano 100.000. Si es un porcentaje, el daño moral es clasista. Claramente clasista. Los pobres tienen poco sufrimiento y los ricos tienen un sufrimiento terrible si ganamos mucha plata. De modo que lo que tenemos que lograr es que se abandone esa forma de tarifar el daño moral, un porcentaje de daño patrimonial, y que se le ponga un monto que represente todo este sufrimiento. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Demostrarlo. Tenemos que
exaltar la sensibilidad, y eso es el trabajo que tenemos que hacer en las demandas, después describiendo, y no con adjetivos, sino con datos concretos, cuánto hay de padecimiento en la condición de trabajo no registrado. Y eso por lo menos, ya que el daño patrimonial es el más difícil de demostrar, que no lo requiere, que por lo menos tenga un valor representativo. Sé que ha habido algún fallo de un tribunal de trabajo de La Plata que ha reconocido un alto monto por daño moral, el tribunal de trabajo número 2. No me acuerdo del fallo, lamentablemente. Bueno, hay uno de Orsini que... Orsini, justo. Claro, él lo que hace es una comparación que es muy interesante, que dice que el trabajador no registrado es como un desaparecido en la democracia, porque se le niegan completamente todos los derechos. Es una persona que se la oculta, es una persona que no puede acceder a un alquiler, que no puede acceder a la salud, que no puede acceder a nada formal, ni siquiera proyectar un futuro, porque constantemente se ve limitado su accionar en la vida civil por no estar en un registro. Entonces le da una gravedad de discriminación, y ahí también agarra a que un jurista que también dice el trabajo no es una forma de discriminación. Entonces, a través de eso también se podrían aplicar las normas que son justamente discriminaciones agravadas porque hay un hecho discriminatorio. ¿Por qué? Porque un trabajador tenga derechos, ¿por qué al otro no le da derechos? Bueno, hay un elemento de discriminación ahí, bueno, se puede demostrar, hay que demostrarlo, eso es importante, pero es bastante evidente. Si uno lo trata de una manera y al otro otra, obviamente que un trabajador negro tiene un montón de limitaciones, además cobra menos de todo lo que estuvo mencionando. Entonces ahí hay un hecho también de discriminación que es interesante. Bueno, Rossini lo lleva a este punto, que bueno, después también podemos trabajar. Y aplicando la ley antidiscriminatoria, por hipótesis, medio de laboratorio, recuerden que lo primero que dice el artículo primero de la ley antidiscriminatoria es que el juez puede, a pedido de parte, hacer cesar el acto discriminatorio. Es decir, que un trabajador no registrado, si lograra que se le reconociera la aplicación de esta ley a su situación, podría pedirle al juez que le ordene al empleador que lo registre. Obviamente lo van a pedir al día siguiente, así que el efecto de poder hacerlo sin pérdida del empleo sería difícil de mensurar. Bueno, nos seguimos un poco con este detalle, sí. No. Seguir adelante un poquito, porque si no, no vamos a llegar a nada. Sí, porque tenemos, además a las 55 tenemos que devolver el proyecto. Sí. Buenas citas. 55. Y le queda lo del fondo de cese. El fondo de cese, eso ibas a hablar vos. Sí, claro. Adelante. Bueno, yo había hecho una también acá que venía con varias cuestiones al principio. Me parece que para enmarcar un poco, o sea, el tema de lo que nosotros acá estamos viendo es una reforma de una ley, justamente la ley bases, que tiene un primer contenido, a ver si lo encuentro al principio, que es meramente político, ¿no? O sea, cuando buscan de alguna manera, acá lo que buscan es una flexibilización laboral, pero lo hacen con una intencionalidad que justamente ley base, ¿no? Tratan de poner una nueva forma de administrar el país directamente, porque ya lo vimos con el RIGI y ahora lo estamos viendo en la parte laboral. Vimos estos recortes que recién mencionaba muy bien Rodolfo, y me parece que además después de todo esto vamos a ver la próxima vez también la parte de la discriminación. Va a haber un trabajador también despedido discriminado, que está bueno como para ver también desde la perspectiva cómo lo ve un trabajador que está en estas circunstancias y peleándola. Pero es un objetivo político, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo dijo también Rodolfo, pretende que los empresarios sean héroes, ¿no? O sea, en ese declamar de que el que evade, el que Galperín, que manda sus empresas a otro país para no pagar impuestos, significa, bueno, me dices, esa persona es un héroe, es un modelo a seguir, y los trabajadores no. Y en contra, justamente, de los derechos de los trabajadores, ataca esta cuestión del trabajo, del empleo. Acá la cuestión principal que habíamos visto sobre el 14 bis, también el derecho al trabajo, o sea, la cuestión de que uno además tiene que tener la posibilidad de trabajar. Bueno, eso es importante para todos los derechos que vienen después.
Y acá lo que se va a tratar con todas estas modificaciones, supuestamente, con la argumentación que dicen es, bueno, con esto vamos a eliminar el trabajo informal. Bueno, hay un estudio que después les voy a dejar subido, que hay en 62 países hicieron felicitaciones laborales con este argumento, y bueno, en ninguno mejoró las condiciones de informalidad. Entonces, es un argumento que cae por los justamente propio peso de los hechos. O sea, no estamos hablando de una cuestión subjetiva de cómo lo valoramos, sino los hechos demuestran que no. Yo eso lo voy a dejar ahí grabado. Después, inclusive, acá les traje unos datos de desempleo, de trabajo informal, porque me parecía importante verlo. O sea, es un gobierno que dice, le voy a dar a todos los empresarios unegros, le voy a dar el RIGI, le voy a dar la ley bases. Bueno, pero acá el INDEC marca que el cuarto trimestre del 23 al cuarto trimestre del 24, ¿sí? Empeoraron las condiciones. Entonces vos me venís a decir algo y es todo lo contrario de lo que pasa. Estas son las cifras, después tenemos que verlo en la realidad, porque inclusive acá los puestos de trabajo del INDEC toman que si vos trabajaste 1 hora por semana, sos un trabajador, o sea, tenés un trabajo. Entonces, imagínense la cantidad de gente que está enmarcada acá y que en realidad está desocupada, que hace una changa de 1 o 2 días, 1 hora. Bueno, esto es importante para tener en cuenta porque también es lo que se ve, o sea, políticamente en las últimas elecciones, el fin de semana, la gente no fue a votar prácticamente. ¿Pero por qué? Porque esa bronca que antes se había acumulado con ley, bueno, ahora directamente no hay ley que muestra que es esto. Es esta pobreza que se está viendo, y me parece que es importante tenerlo en cuenta porque además estamos hablando de 7 millones de trabajadores que están en negro, con estas circunstancias que estamos hablando. O sea, todos estos derechos que no se reconocen. Toda la discriminación que sufre, la incertidumbre de no saber qué pueda pasar en el futuro, de no tener ninguna protección ante eso. De la manera no estás. El trabajo, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu casa? Con el pago del alquiler, con la cuota de colegio de los chicos, la salud, son cosas que son vitales. Que después también lo vemos en la sociedad, que la gente está harta, deprimida. Bueno, no son cuestiones solamente psicológicas. O sea, la Organización Mundial de Salud estima que un 10% de la población mundial padece depresión. ¿No? Son estas cuestiones también. Es como vivimos, ¿no? Y nuestra familia, los abuelos. Entonces, bueno, ahí, inclusive, ahí agarro algunas notas que me parece que son importantes, porque, bueno, la flexibilización, que este paquete de bases, lo que hace crecer, sí hay algo que crece, es la ganancia. O sea, todo esto que no pagan, o sea, porque es pagar una obra social, es pagar una jubilación, los aportes, etc., es para que se la hagan. Y que además les es más rentable inclusive que pagar las multas. Y acá entró a una cuestión que justamente en el fondo de cese, que se quiso implementar anteriormente, esta no es la primera vez, se quiso implementar, le dijeron los propios empresarios, dijeron no, me sale más barato calcular las indemnizaciones que tengo que pagar, por más que me hagan juicio la mitad, me sale más barato que pagar un 8% de cese laboral, o un 12% el primer año y 8% según la boca. Entonces, me pareció relevante este dato, que hasta los propios empresarios le dijeron no. Ayer salió justamente la Comisión Nacional de Valores que, a través de la resolución 1066-25, reglamenta cómo se puede llevar adelante este fondo de cese, que ahora voy a explicar un poquito más. Pero tiene un límite muy importante que todavía no hay nadie anotado. Así que ahora les voy a poner también unas cuestiones previas, porque estas reformas y estas condiciones que están acá también están exigidas por el FMI. ¿Sí? O sea, no es que vienen de la nada, que son cosas que se levantó Milei un día y dijo, no, bueno, que le hayan dado 20.000 millones así, bueno, significa que, porque, ¿qué es lo que dijo Augusto? Nosotros ya hicimos las tareas, entonces ya no nos pueden dar. Lo mismo que lo que hablábamos en la clase pasada con Enrique, que ya, bueno, esto lo pidió el FMI. Entonces, quería traerles también estas notas como para que vean que hay una relación directa también entre lo que quieren grandes empresarios de acá de Argentina, Techin, Galperín, con lo que quiere el FMI y grandes empresas multinacionales.
Bueno, acá todos los principios que ya fue mencionado al principio Rodolfo, me parece que está bastante desarrollado, me parece que tiene alguna duda, dice, pero ahí está todo. Inclusive yo quería dejar en el PowerPoint para que queden también graficados, esto también lo subimos. Bueno, acá también otra cuestión que me parece importante, que sobre en contraprestación con la flexibilización que se gana, que ganan los empresarios con plata, a su vez los trabajadores pierden. O sea, esto tenemos que llevarlo a números de sueldo de las personas, cuánto dejó de comprar. O sea, yo me imagino que ustedes en sus casas se tuvieron que comprar, salvo que uno esté en la timba financiera, en la mamá de los trabajadores, tuvieron esta pérdida, que es un incentivo también tomado sobre la fuente del INDEC, o sea que hoy lo maneja el gobierno, que toma canastas básicas que son bastante desajustadas a la realidad de los precios, y vemos trabajo privado informal un 5,4, el privado informal, que sería, bueno, que no está registrado, y en el empleo público. O sea, es increíble lo que baja el empleo público. Acá La Plata es una ciudad que tiene mucho empleo público. Bueno, esto es increíble, ¿no? Como también eso significa no solo el tema de que baja el sueldo, sino que todos los registros que había mencionado Rodolfo no tienen gente para que vaya a hacer esos controles. No hay ningún control de si se cumplen o no del Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo con las reglamentaciones laborales. Eso me parecía importante destacar, ¿no?, en la cuestión de quiénes ganan con esta flexibilización y quiénes son los perdedores y qué efectos traen sobre el sueldo también. Acá también dejo algunas cifras y notas concretas sobre la reducción también. O sea que esto no es simplemente baja de salario, sino también reducción de puestos de trabajo. Bueno, acá también hablaba de los trabajadores de la economía popular, que es un sector también que está teniendo un ataque muy grande, ¿sí? Porque además, bueno, una cuestión de los planes que sacaron que el plan trabajar existía algún tipo de contraprestación, ahora no. O sea, inclusive, bueno, toda la forma de representación es brutal, es una cuestión que se ataca muchísimo a un sector muy débil de la sociedad. Ahí también dejo algunas notas al respecto. Inclusive, bueno, los pueblos originarios también la ley base lo toma, ahí lo de Brigi lo había explicado bastante bien, pero bueno, acá es importante también tenerlo en cuenta porque es parte de lo que ellos, de su economía, de la parte laboral de ellos, de cómo trabajan la tierra, también está siendo afectada. Por eso no quería dejar o dejarlo por fuera o separado como una materia aparte, sino que es parte también de la subsistencia de ellos, porque el trabajo es eso, es cómo nosotros nos ganamos la forma de subsistencia. Dale, eso. Si querés que lo. 10 minutitos. De última yo lo llevo si querés y vos terminás con eso. Dale, en 10 minutitos si querés. Dale. Claro, le podemos mostrar la pantalla. Se ve bastante bien. A ver, llegan a ver. Sí. Bueno, bien, dale, entonces sí, ya le. Agradecerle a la Secretaría de Investigación que Siempre nos lo presta, ¿no? sí, anotado. Ah, sí, bueno. Sí, bueno, acá. Entonces ahí les comentaba que está este antecedente que se dio en el macrismo, la cuestión de un primer fondo de cese, ¿sí? Que es esta idea de qué significa un fondo de cese. Es una bolsa, digamos, de plata que ante un despido, en vez del empleador pagarte la indemnización, bueno, ya lo tenéis pago por ese fondo. ¿Está bien? Ese fondo que se aporta constantemente. Eso se descuenta del salario. Claro, o sea, del salario y del aporte del propio empresario. ¿Está bien? El modelo más parecido, por eso también lo como antecedente, es la BOCRA, ¿sí? Que es la ley 2250 que establece la ley, que además es muy utilizada todo el sistema de la BOCRA ya como una forma de tercerización y de precarización laboral. ¿Sí? A mí me ha tocado representar trabajadores de la empresa EMA que trabajaban para el ESUR, que
que le correspondía a Luz y Fuerza, y le daba siempre la característica de la UOCRA como forma de convenio colectivo. También la... Está con ese bolsillo. Bueno, mientras lo das, yo me lo veo, pero por ahí la discusión muy vinculada siempre al fondo de cese, a diferencia de las indemnizaciones de las que hablaba antes Rodolfo y que estaban previstas, tiene que ver con que no, justamente no es una indemnización agravada por el incumplimiento de los empleadores, sino que tiene aportes del propio trabajador que va teniendo que aportar para su futuro momento de despido, de todo. O sea, es una gran diferencia entre la composición y de dónde sale el dinero que el día de mañana va a imponer el trabajador, ¿no? Claro. Sí, es eso. En los discursos o en la reglamentación aparece como que el fondo de cese va a ser financiado solamente por los empleadores, igual que el fondo de cese de la construcción. Pero si después tenemos un ratito, yo quiero demostrar que no es así, a pesar de que la plata la ponga el empleador. Perfecto. Bueno, quería dar este antecedente porque en el macrismo los propios empresarios fueron los que se opusieron. O sea, por esta cuestión que decíamos que le es, inclusive con esto, más barato calcular, por eso la cuestión de tarifar. O sea, lo que decíamos, el daño que te produce es enorme. Ahora, bueno, las empresas necesitan tarifarlo, ¿para qué? Para a través de eso hacer cálculo de cuánto me sale el costo laboral y no cumplir inclusive con las leyes laborales. Entonces, eso también se ve en la ley de trabajo, pero acá es algo bastante evidente de querer atacar inclusive esa seguridad que tiene el trabajador de que, bueno, si a mí me despiden, tengo una indemnización, que es no tener daño por estar despedido, que pasa hasta que consigo un nuevo trabajo, con mi familia, etc. Bueno, esto, el fondo de cese trata de alguna manera de darle a los empleadores una financiación para que no tengan ese costo. ¿Está bien? Ahí, después, es el artículo 96, cuando lo ponen en la ley bases no dice mucho, ¿sí? No establece muchas de las características de cómo va a ser. O sea, no toma ni siquiera el modelo de la UOCRA, sino que dice que tiene que haber un convenio colectivo de trabajo previo, ¿sí? Tiene, bueno, reemplazaría quizá también al 245, o sea, la ley de trabajo también es el que establece la indemnización por despido encausado, o sea, sería para aplicarlo ahí. Y después que se puede asegurar las prestaciones, inclusive que se puede dar un seguro por el 241, que es cuando hay mutuo acuerdo, pero solo un seguro, ¿está bien? Y después vos, a través de eso, contratar un seguro por si llegas a un acuerdo y que lo pague el seguro, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa? Sale la reglamentación de la ley de bases en el decreto 847 de 2024, que es brutal, porque acá se extralimita. Ustedes saben que las reglamentaciones no pueden decir más de lo que dice la ley, ¿está bien? No pueden tampoco agregar cosas, porque justamente se estaría pasando por encima del poder legislativo. Y dijo, bueno, yo quiero hacer esto. Acá, en este decreto se establece que no solo va a ser aplicable el fondo de cese para el despido sin causa, sino para todo tipo de despido. Eso es increíble porque es justamente inconstitucional en su propia reglamentación, ¿sí? Porque establecen más cosas de lo que establece la ley como parámetros de lo que se puede hacer, ¿sí? E incluso, sí, la indemnización por despido sin causa, que también es aplicable para el llamado despido indirecto, que es cuando el trabajador, por culpa del empleador, se considera despedido. Es una sanción que cumple con reglamentar un derecho constitucional, que es la protección contra el despido arbitrario. La idea de protección puede interpretarse de dos modos, al menos haciendo un ejercicio así de análisis gramatical. Se puede proteger tratando de evitarlo, como se puede proteger de las consecuencias, sin que se evite. ¿Cómo se reglamenta ese derecho constitucional? Lo tiene que decidir el legislador. Esto la Corte lo ha señalado. El artículo 14 bis dice: el trabajo gozará de la protección, de cualquier forma gozará de la protección de las leyes, o sea, son los legisladores que tienen que
luego darle contenido a esos derechos que están a continuación, donde está eso de protección contra el despido arbitrario. Si lo medimos en términos de protección frente a los efectos del despido, un fondo de cese, unas prestaciones por desempleo cubriría eso, o podría llegar a cubrir esa posibilidad. Pero desde siempre se ha interpretado que la protección contra el despido arbitrario, que está contenida en la Constitución, es un mecanismo para tratar de evitarlo. El legislador encontró un mecanismo económico para disuadir al empleador de no despido porque me sale plata. De modo que, si esta es la interpretación que se debe hacer del artículo 14 bis y la que ha hecho la Corte en varios fallos, el Fondo de Desempleo justamente la desactiva, porque yo ya adelanté la plata, o sea que cuando despido no me sale un peso. ¿Qué va a provocar o qué me va a disuadir de no despedir? No hay nada. Esa sanción económica, que es tanto, y fíjense que son dos casos en los cuales hablamos de sanción. La sanción contra el despido sin motivo alguno no existiría. Y tampoco existiría la sanción que podría ejercer el trabajador cuando el empleador no cumple y por eso se considera despedido, porque en definitiva lo único que hace es lo mismo, se llevaría la misma plata que si renuncia. Por eso no existe en la construcción, no existe esta discusión de despido con causa, sin causa, de despido indirecto. Si el trabajador está disconforme, renuncia y le dan el fondo. Si el empleador lo quiere despedir, también le dan el fondo. Es decir, que no hay ninguna protección, no hay una estabilidad absoluta. En la construcción se justificaba, por lo menos se argumentaba, que la alta discontinuidad de las prestaciones laborales. Pero eso que podía, yo considero que es solamente un argumento, que podía incluso usarse de argumento en la actividad de la construcción, no es trasladable a todos los empleos, a todas las formas de trabajo. Lo que pasa es que lo que se quiere es eso, que no cueste nada despedir, entonces se puede prescindir, ni siquiera vamos a plantearnos nunca un despido indirecto. Si renunciando nos llevamos la mano. ¿Para qué? ¿Para tener que hacer un juicio y una discusión? Nada. Renunciamos, si estamos inconformes con que el empleador no cumple, renunciamos, nos llevamos el fondo y se acabó. Esto echa por tierra toda esa idea de protección del trabajador contra el despido, lo despedaza. Veremos si esto soporta el control de constitucionalidad. Pero bueno, la Corte también puede cambiar de opinión. Por eso el secretario de Trabajo, Cordero, en su momento dijo, ¿para qué quieren, cuando se discutía lo de la reducción de la jornada laboral? Es decir, ¿para qué quieren los trabajadores más tiempo? Es más, se conocen, se han formado familias, parejas. No, la filosofía es que despedir, contratar y despedir tiene que ser como comer y descomer. O sea, una manera de pegarle es como comer y defecar, o comer y descomer. Eso fue lo que... Sí, por eso, o sea, lo que acá se ve, yo una cosita antes de hacer más una conclusión, es el tema de que tiene que pasar, además, por convenios colectivos. O sea, lo que establece que sea a través de convenios colectivos es un diálogo con el sector sindical, que ustedes habrán visto, tiene bastante concesiones ya con este gobierno, porque todos estos ataques que pasaron, decís, bueno, ¿a qué pasó? Una guerra civil que se destruyó tanto y fueron derrotados. No peleó. O sea, la CGT no dio esa pelea. Hay contrapartida, mucha gente que sí, porque esto quiso salir antes a ley ómnibus y hubo una manifestación enorme y pudo salir por 100 meses y medio atrás por, recordemos, esto es lo que me parece muy importante, de la legitimidad, 2 votos comprados, los súper seguros que son los de Cuey, con la manija de dólares que está procesado, y después de la senadora por Neuquén, que también es una embajada de UNESCO. Entonces, sobre eso, así arañando, porque no pasa, pero los sindicatos no dieron una pelea. Hay un diálogo en ese sentido, pero no obstante eso, todavía no hay ningún convenio colectivo que haya tomado el fondo de cese. ¿Está bien? ¿Por qué? Lo tomaba a cuenta porque la reglamentación que salió ahora, que ¿por qué? Regula la Comisión Nacional de Valores el despido de los trabajadores. La timba financiera, la especulación financiera está regulando si a vos te despiden, tenés plata o no. Es algo descabellado. Dicen, no, vas a tener plata para vos, va a crecer.
Bueno, las FJP ya fueron una experiencia de eso desastrosa, aniquilaron la jubilación. Acá quieren hacer lo mismo, ¿está bien? Entonces me parece que es importante también mostrar cómo juega el gobierno a través de estos intereses y ahora va a querer presionar de vuelta a algunos sindicatos que ya adelantaron, como Cavalier de Comercio, que podría ir a un estilo de claro, pero fondo. ¿quién va a manejar el fondo? Es eso. Por eso sale la Comisión de Valores, ¿qué van a hacer? ¿Los fondos de inversión? ¿Va a venir una empresa, un banco o el sindicato? Claro, ahí reglamentaron dos formas, que es un fideicomiso por un lado y por otro un fondo común de inversiones, para que bajo esas dos modalidades esta indemnización muestra en el futuro. Es una locura, pero bueno, tienen este límite que el convenio colectivo no hay ningún convenio colectivo todavía y que además los propios empresarios tienen esta cuestión de que mira, para mí me sigue siendo mucho más barato incumplir inclusive las regulaciones que estaban antes, porque después esa es otra cuestión que tenemos que ver, que cuando hacemos la demanda hoy podemos tomar qué ley se aplica, porque la ley bases empieza a regir en julio-agosto del año pasado, pero rige sobre contratos de trabajo que se celebraron antes. Bueno, eso es una discusión sobre la aplicabilidad de la ley, ¿no? Más allá de todas las inconstitucionalidades que se ven marcadas en la parte primera, está la cuestión de la inaplicabilidad también temporal. Pero incluso eso me parecía importante pensar cómo nosotros con todos estos elementos los volcamos en las demandas. O sea, tenemos una parte legal que nosotros lo podemos ir a escribir hacia los juzgados, tomando los antecedentes, por eso es importante después los ejemplos concretos que siempre le vamos dejando. Tengo que subir algunas cosas, pero ahí las fui recopilando. Pero también traía también lo de la ley ómnibus, porque ahí también se muestra un ejemplo de cómo frenar ante avances, ¿sí? Y qué distinto sería si los sindicatos, que hoy no están peleando contra estas contrarreformas, que son completamente inconstitucionales, o sea, cualquier sindicalista diría, no, si esto está en contra de todos los derechos, todo lo que aprendimos en una capacitación sindical básica. Sí, eso es la agresividad de los derechos. El sindicato tiene que más o menos tener. Y sí, porque o sea, Sí, lo conozco. Lo que dijo Lo que pasa es que en el caso se da una situación similar a los 90. Los sindicatos fueron enfrentados por los negocios derivados de las privatizaciones, de las FJP, de las RT. Muchos entraron en el negocio. Entonces, para poner el ejemplo más conocido, Pedraza, de los ferroviarios, con tercerizadas que provocaron en una manifestación la muerte de Mariano Ferreira. Que hay un documental, una docuficción, ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, donde se explica no solamente el episodio, sino el motivo de esa privatización y cuál era el interés de los gremios, porque la patata que mató a Mariano Ferreira era del sindicato. Es decir, ahí hubo durante los 90 una clara corrupción de los sindicatos, especialmente los más importantes. Uno hacía que se era, porque esos eran los perjudicados, ¿no? Los que no podían entrar en el negocio, pero yo recuerdo que Fuerza hizo pequeñas empresas para aprovechar todas las tercerizaciones que empezaron a hacer las empresas de energía. El sindicato creó las empresas tercerizadas. Lo mismo en otros derechos. Eso es lo que hace que sospechemos hoy, con bastante inicio de probabilidad, que los sindicatos están mirando esto como una oportunidad de negocio. Por eso es que no levantan grito, no ponen grito en el cielo. Dicen, a ver cómo lo sacamos. Recordemos, no me acuerdo académico, pero la idea. Sí, no, y quería eso, abrirlo, si me quedan poquitos minutos, si había alguna duda, alguna cuestión puntual, porque es un tema que, si hoy lo vamos a desarrollar después en la parte más de discriminación, también hay varios elementos más para debatir. Bueno, está invitado también por nosotros, que ya lo habíamos dicho, que es un accedido de Shell, pero bueno, si había alguna cuestión puntual, que si bien nos quedó corto el tiempo, como siempre, tenemos mucho para decir, porque es muy grande el ataque. O sea, no es porque además nos gusta hablar, que puede ser, pero es muy grande el ataque.
nos tocan un montón de cosas. Entonces, son ataques que nos involucran a todos, a sus familias y demás. Pero bueno, también dejarles abierto, porque bueno, vos me has dicho, Seba, del campus, que a través de ahí se pueden subir preguntas. Ya estamos en una etapa, Seba hoy les mostró los pasos, digamos, más o menos, que ya tenemos que ir pensando para cerrar. Entonces, les quería abrir, si no llegamos ahora, que no se pueda quedar porque hay que cruzar adelante. Pero bueno, si quieren a través de ese medio o mail o lo que ustedes vean conducente para las dudas que surjan, ¿sí? Incluso porque esto es probable que tengan algún familiar que esté preguntando qué pasa con estas cosas. Entonces, si vamos a subir los materiales y algunas cosas más, yo tengo una explicación económica de por qué el trabajador es el que va a terminar pagando el fondo de desempleo, con números, yo sé que a ustedes les encanta. Y bueno, la quería explicar ahora, pero voy a hacer un documentito y lo voy a subir a la web virtual para... El horario no se tira, ¿no? Ya no quedan cosas en el tintero, tenemos que irnos porque viene una detrás del siguiente seminario. Como dice Nico, el tema, la problemática es que el tema de este ataque en materia laboral es, digamos, como misión gruesa, atacan todo. Ni siquiera en el momento se nos ocurrió incluir dentro del programa, y tampoco tenemos tiempo para desarrollarlo, la nueva redacción que se dio al artículo 29, por el cual la intermediación parasitaria en el trabajo hoy es legal, cuando antes estaba prohibida. Y eso va a ser una gran forma de frustración de derechos de los trabajadores. Así que, bueno, no lo vamos a poder ver nosotros, pero por ahí podemos estar en el... O sea, también para el trabajo final que también puede ser para el trabajo final o para la próxima edición, si quieren volver si quieren repetir todo. Yo en este PowerPoint muy someramente lo dejé. Si yo necesito decirlo